capítulo, ¿qué le dije? 4 del libro de Proverbios, en su versículo 18 al 27, leemos la escritura honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo, y a la letra dice de la siguiente manera. Salomón escribiendo dice esto: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo es esta?, dirá usted. Acá el versículo nos lo dice cómo es, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. En cambio, dice Salomón, que el camino de los impíos es como la oscuridad, que tropieza y ni siquiera saben con qué tropiezan. Y aquí viene el consejo, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida los que la hallan y medicina a su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Simplemente le dice Salomón: aparta tu pie del mal. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día y por la palabra que nos permite, Señor, leer. Te pedimos, Señor, que esta mañana nos des una palabra clara, práctica, entendible, pero también, Señor, aplicable a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, no sin antes, Señor, declarar que este lugar es lo que es: casa de Dios y puerta del cielo. Todo aquello, Señor, que no te agrada a ti, que no obedece, Señor, tu voluntad, ni se somete a tu obediencia, le atamos de pies y manos, Señor, y le enviamos al abismo con la autoridad que tu palabra nos da. Y declaramos, Señor, que este lugar es lo que es: casa de Dios y puerta del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que esta mañana tú nos vas a hablar de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a la necesidad que hay en tu pueblo. Permite, Señor, que solo la voz de tu Espíritu Santo se escuche en medio nuestro, y que mis labios solamente sean ese instrumento que tú vas a usar para hablarnos esta mañana y darnos el consejo, Señor, que a través de tu palabra día con día necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, no sin antes declarar que este lugar es, Padre, casa de Dios y puerta del cielo. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo dice: puede tomar su asiento, mi amado. Decía algunos consejos para empezar un año nuevo de una forma quizás diferente a como hemos vivido los años anteriores, o simplemente a la manera de Dios, agradando a Dios en todo. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos orado al Señor sinceramente, por cierto, y le hemos pedido al Señor que nos ayude para hacer su voluntad. ¿Alguien ha orado de esa manera? Yo creo que todos. Y hemos sido sinceros delante de Dios, hemos derramado lágrimas delante de Dios, porque el Espíritu Santo nos ha conviccionado y nos ha dicho que hay áreas en nuestras vidas que no están bien, que necesitamos mejorar. Y nosotros queremos agradar a Dios, y le hemos preguntado con un corazón sincero, transparente, y le hemos dicho: Señor, ayúdame, porque yo quiero hacer tu voluntad. ¿Sabe por qué? Porque entendemos que la voluntad de Dios es tal cual la palabra lo describe: buena, perfecta y agradable. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la voluntad de Dios, es hablar de agradar a Dios en todo. Y cuando usted y yo nos esforzamos en esa lucha de querer agradar a Dios, de querer mejorar y superar día con día, estamos poniendo en práctica aquel principio de lo cual la palabra nos enseña en el capítulo 11, verso 6 del libro de Hebreos, de la fe. Porque la fe dice que es lo único que agrada a Dios, y Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Por ende, cada vez que usted se esfuerza, cada vez que usted hace algo en pro de algo que usted desea realizar, usted está poniendo en marcha la fe, y a Dios le agrada eso. A Dios le agrada que usted no solamente planifique, que piense y que cierre el cuadernito allí y diga: Señor, tú te encargarás de esto. No. A Dios le gusta que usted venga, tome ese cuadernito, escriba sus proyectos, sus metas personales, y luego le pida dirección a Dios cómo realizar esto, y que Dios vea que usted se enfoca y que trabaja en llevar a cabo dichos proyectos. Este año 2025 yo sé que
Puede ser un año muy diferente a cualquier año que hayamos vivido en el pasado si nos aseguramos, cuando menos de una cosa, de poner a Dios siempre primero en todo. Por eso dice la palabra del Señor en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, dice, vendrá. No dice que no es interesante, no dice que no es importante, sino que debe de ocupar un lugar, pero no primero que Dios. Cuando Dios es primero en nuestras vidas, Dios suplirá en tu necesidad. Dios te fortalecerá en la debilidad. Dios te dará la sabiduría que necesitas en el momento que ésta será requerida. Por eso necesitamos establecer las prioridades correctas. Y lo primero tiene que ser, conmigo, Dios. Los consejos que Salomón un día diera a su hijo, no cabe duda que fueron consejos llenos de sabiduría y muy importantes, por cierto. Y lo más importante o interesante desde mi punto de vista es que a pesar de los años que hayan transcurrido, no han perdido su valor. Los consejos de Salomón siguen siendo tan vitales, tan eficaces hoy como lo fueron ayer. Por eso es necesario que nosotros pensemos: ¿qué necesito saber que no sé hasta ahora para poder hacer bien las cosas? Yo sé que este año 2024 para muchos quizás ha sido un año que ha dejado un saldo positivo, para otros quizás no tanto. Para otros también se ha constituido un año trágico, un año donde tuvieron quizás tropiezos, pérdidas, un año que quizás no quisieran recordar. Pero igual, al final del día estamos en pie y Dios hace nuevas todas las cosas. Dios nos da una oportunidad para que consideremos cómo hemos caminado en el tiempo, dice Dios a través del profeta Ageo en el capítulo 1. Por eso Dios nos da una oportunidad para que recapacitemos, para que evaluemos cómo hemos estado caminando, qué hemos hecho con cada día que se ha convertido en una oportunidad que Dios nos da. Hace unas semanas atrás, pensando en esto de cómo uno puede redimir mejor el tiempo, me encontré con una enseñanza que no dejó de hacerme pensar. Y vaya que es algo tan práctico, tan sencillo, tan simple, pero tan verdadero. Le pregunto a usted que está esta mañana acá: ¿a cuántos de ustedes les gustaría vivir 10 años más de vida? Ve que todos. Y esta persona decía que eso es posible. Simplemente levántese 15 minutos antes de la hora usual y usted habrá vivido esa cantidad de años, de minutos multiplicado por días, por meses y por año, y se habrá convertido en esa cantidad de años más de vida. Y explicaba por qué: porque cuando uno está dormido, su consciente no está activo. Y para poder valorar, disfrutar, apreciar, producir, hay que estar con el consciente activo. Entonces, simplemente con cosas tan básicas que no requieren ni demanda demasiado para su comprensión, usted y yo le podemos sacar un mayor rendimiento ya a cada oportunidad que Dios nos da. Y cada día que Dios nos da es una oportunidad para ser mejor. Fíjense que la diferencia en cómo nosotros vemos la vida como comunidad hispanoparlante, de alguna forma u otra, también se refleja en todo el historial, la huella que hemos venido dejando a través de los años, la forma de pensar, a diferencia de otras culturas. Por ejemplo, la inmensa mayoría de la comunidad hispanoparlante en este país, sobre todo, cuando miran o hablan acerca del trabajo, lo hablan desde un punto de vista pesimista, que estamos sobreviviendo, las cosas no están bien, y empezamos a hablar de una serie de cosas que de una forma u otra, detrás del telón de todo lo que estamos diciendo, estamos hablando de limitación, de temor y de cosas semejantes. En cambio, si nosotros pensásemos que cada día que nosotros nos conducimos al trabajo, estamos yendo a un lugar de superación. Porque es lo que es. Es un lugar donde día con día se nos da una oportunidad de superarnos. Pero es la forma de pensar. Por eso Dios, a través de la palabra, y esta mañana quiero hablar acerca de la forma como nosotros, de acuerdo a este capítulo 4 del libro de Proverbios, nos enseña de cómo tenemos que tener cuidado la forma como pensamos, la forma como hablamos, y saber que cada oportunidad que Dios nos da en la vida es para aprovecharla.
Y los sucesos quizás negativos que nos hayan pasado no precisamente es para lamentar, sino para saber que dentro de lo malo podemos aprender algo bueno. Dentro de lo doloroso vimos la fidelidad de Dios y no nos dejó en el dolor, sino que ahora estamos en pie y por ende mi futuro será mejor de lo que fue mi pasado. ¿Cuántos creen eso conmigo? Lo primero que quiero esta mañana que pensemos sobre lo que tenemos que hacer si queremos que este año 2025 sea mejor que cualquier año en el pasado. Le decía, número 1, ponga a Dios primero sobre todas las cosas. Número 2, el versículo 23 nos dice cómo. Guarda tu corazón. ¿Qué tenemos que hacer? A la gente en cabina quisiera si me pueden ayudar con la escritura, porque voy a ir sobre cada uno de estos versículos y quizás de una forma práctica sobre esas cosas de la vida cotidiana, cómo nosotros podemos poner en práctica estos principios. Dice, guarda tu corazón, dice el versículo 23, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué es importante guardar nuestro corazón? Porque yo creo que todos en la vida hemos tenido una experiencia donde alguien nos ha herido el corazón. A alguien le mintieron, a alguien le engañaron, a alguien le traicionaron, a alguien le defraudaron. Y un corazón roto, un corazón herido, es algo tan complicado. Por eso Jesús, allá en el capítulo 4 del libro de Lucas, cuando versículo 18 en adelante, revela la misión a la cual Él vino acá a la tierra. Una de las cosas que Jesús primero enfatizó es que dijo, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Por qué? Porque las heridas del alma no se ven. Usted ve rostros sonriendo, pero no ve las lágrimas que por dentro están derramando. Nosotros vemos personas con un sentido de humor, pero por dentro solo ellos saben la pesada carga que están llevando. Todos en la vida hemos tenido la mala suerte, llamémoslo así, o la desdicha, que alguien de una forma quizás intencionada, otras malintencionada y otros sin intención alguna, pero igual nos hirieron, nos dañaron, nos causaron heridas que de pronto en su momento no creímos que un día las íbamos a sanar. He hablado con personas que sin importar los años que hayan pasado, si usted aborda ese tema que tiene que ver con su pasado, es como abrir un grifo de agua y empieza el agua a salir. Así muchas personas cuando hablan de un pasado, de una historia, de un suceso, lo tienen tan vivo, tan latente y empiezan a llorar porque aún les duele. Por eso el Señor dice, cuida tu corazón. No hay sentido de que caminemos en la vida sin guardar nuestro corazón, porque es tan frágil, puede ser engañado. El corazón, hay personas que tienen un corazón tan noble que lo creen todo. Hay personas que tienen un corazón tan generoso que no lo pensarían 2 veces para meterse la mano al bolsillo, despojarse de algo que es para ellos y su familia por ayudar a alguien que está en necesidad. ¿Conoce personas de esas usted? Sí. Entonces por eso es que creo que hay que cuidar nuestro corazón, porque tener un corazón generoso, tener un corazón bondadoso es bueno, pero Salomón también nos enseña y nos dice que no es bueno ser muy bueno, porque hay personas que simplemente se aprovecharán de tu nobleza, de tu generosidad. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que este año 2025 la prioridad de tu vida sea agradar a Dios y ser sabio sobre todas las cosas, porque sabemos que la necesidad existe aquí y allá, pero hay que saber cuándo, cómo, pero antes de todo, antes de actuar, siempre consultar a Dios. Conozco a una persona, y es un tío mío, por cierto. Él fue pastor por muchos años en la comunidad, él ahora ya tiene 80 y fracción de años. Y me llama la atención la forma como estas personas de su generación ven la vida cristiana. O sea, ellos para todo consultan a Dios. En una ocasión le llamé y le dije que quería bendecirlo con una ofrenda y que me instruyera de la forma como se la hacía llegar. Y me dice, hijo, antes de eso déjame orar al Señor primero.
Esa enseñanza nunca la voy a olvidar. Nunca la voy a olvidar. Estoy llamándole porque le voy a hacer un depósito, pero primero me dice, antes que lo hagas, déjame orar al Señor primero. Para todo consultan a Dios. Para todos lo que ellos vayan a hacer, consultan a Dios. Y yo creo que es importantísimo considerar esto, de que lo que el Señor a través de la palabra dice en Mateo 6:33, debemos de considerarlo como tal. Buscar a Dios primero en todas las cosas de la vida. No solo aquellas cosas que no tenemos la certeza, sino también aquellas cosas que sabemos que es así. Y déjame decirle por qué. No tengo la cita bíblica, tal vez Pastor Orlando me pudieras ayudar. Hay una historia, sé que está el pasaje allá en el libro de los Reyes y también en el libro de las Crónicas. Cuando el rey David, después de que él ha sido ungido como rey, en dado momento los filisteos vinieron para atacarlo. Y David consultó al Señor y le dijo al Señor qué debería de hacer. Y el Señor le instruyó que fuera y que los atacara. Pero no habían pasado muchos días, o sea, días justamente después, otra vez aparecen los filisteos. Note, el Señor ya instruyó a David, el Señor ya lo autorizó y le dijo lo que tenía que hacer, y David vio la mano de Dios con una gran victoria. Pero la segunda vez, ¿qué cree que hizo David? Lo mismo, consultar a Dios. ¿Cuál es el problema? El mismo problema que había sido solo días antes. Pero en esta ocasión la respuesta de Dios fue diferente. En esta ocasión el Señor le dijo, no vayas. Antes de eso le dice el Señor, ve a la balsamera. Y cuando tú escuches el ruido en la copa de los árboles, sabrás que es entonces el tiempo. El bálsamo representa la medicina, la sanidad. Dicho en otras palabras, y me voy a salir un poquito del tema, hay personas que emprenden una relación sentimental antes de haber entrado a la balsamera en un proceso de sanidad y luego haber recibido la instrucción del Altísimo para luego emprender un proyecto. De regreso al tema, en todo tenemos que consultar a Dios. Nuestra experiencia nos puede fallar, nuestras habilidades nos pueden fallar. Por eso lo primero debe de ser consultar a Dios. Y el Señor dice, guarda tu corazón, cuídalo, evita, no te exponga a cosas que lo pueden dañar. Número dos, tenga cuidado con lo que habla. ¿Qué dice el versículo 24? Si usted tiene su Biblia abierta, ¿qué dice el versículo 24? Aparta de tu boca. El Señor quiere que tengamos cuidado también con lo que hablemos. No todo conviene. Hay un proverbio que dice, ten cuidado con lo que hablas porque puedes quedar preso con los dichos de tu boca, enlazado con los sentimientos de tu corazón. Por eso tenemos que tener cuidado lo que hablemos. A veces nosotros hablamos por impulso, pero hay personas que parecen Google, que antes que usted haya terminado de escribir la palabra, Google ya le dijo lo que supuestamente usted está buscando. ¿Ha notado eso usted? También hay personas que antes que usted termine de hablar, reaccionan. Tengamos cuidado, seamos pacientes. Mire, se aprende más escuchando que hablando. Hablar a veces nos compromete más de lo que quisiéramos. Y en la vida, para tener éxito en aquellas áreas que tanto anhelamos, hay que vivir la vida a la manera de Dios. Hacer las cosas a la manera de Dios. Y a la manera de Dios es precisamente tomando en cuenta su consejo. Y una de las cosas que a través de su palabra Él nos aconseja es que tengamos cuidado en lo que estamos hablando. No todo lo que nosotros hablamos conviene. No toda conversación conviene. Si no, preguntémosle a Eva, ¿cómo le fue después de haber tenido aquella conversación muy amena con la serpiente? La convenció que lo que ella le estaba proponiendo era bueno. Todo empieza con una conversación. Mire, lo que nosotros hacemos se determina por lo que nosotros vemos. Lo que nosotros vemos se determina por lo que oímos. Y lo que oímos por el círculo con el cual nos relacionamos.
Yo sé que parece trabalengua, pero se lo repito para que se lo grabe. Lo que nosotros hacemos se determina por lo que nosotros vemos. Lo que nosotros vemos se determina por lo que nosotros oímos. Y lo que oímos por ese círculo con el cual nos relacionamos. La serpiente convenció a Eva que esto no era tan peligroso como a ella se le había dicho. ¿Y qué cree? Lo terminó creyendo. Por eso ten cuidado también lo que estás oyendo. Pero sobre todo lo que vas a hablar. Porque hay un momento cuando también dice el proverbista Salomón que el necio hasta cuando calla es considerado como sabio. ¿Por qué? Porque a veces en la vida es mejor callar que hablar. En la Biblia hay una historia ya en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7. Cuando la ciudad de Samaria estaba sitiada y había una escasez extrema. Y dice la Biblia que el Señor a través del profeta Eliseo habló y dijo: mañana a esta hora las cosas habrán cambiado. Y dijo en qué consistía la abundancia que iba a haber. Y una persona le escuchó y dijo: bueno, ¿y este tipo que no sabe la realidad que estamos viviendo? Ni que Dios fuera a abrir las ventanas en los cielos y derramara bendición, pudiera suceder tal cosa. Es que hay cosas, amado mío, que si no las entendemos, siempre será mejor quizás callar. En el proceso lo entenderás, créemelo. Pero hablar fuera de tiempo, hablar en contra de algo que quizás no, por el hecho de no entenderlo, no precisamente nos va a eximir de una responsabilidad. En el caso de este hombre, el profeta le dijo, en efecto, le dice: tus ojos lo van a ver, el cumplimiento de lo que Dios dijo, pero tú no lo vas a poder disfrutar. Porque habló en contra de lo que Dios había dicho. Cuidar nuestra forma de hablar o lo que hablamos es tan importantísimo, porque muchas veces vamos a ser incitados por personas a hablar de temas que si nosotros los desconocemos no participe de ellos. Sobre todo cuando son temas que tienen que ver con cuestiones espirituales, ministeriales. O cuántas personas antes de que se le haya conocido físicamente, alguien ya tiene un patrón, un perfil de quién es esta persona, todo por lo que oyó. Ni siquiera le dimos el beneficio de la duda, que si lo que se nos está diciendo de él o de ella es verdad. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y debemos de ser sabios. Y esto es sumamente delicado, porque cuando usted lee el capítulo 14 del libro de Romanos, el apóstol Pablo nos instruye sobre el peligro de juzgar. ¿Y sabe cuál es el peligro de la gente que habla y juzga? Que también termina condenando. Y eso es sumamente delicado, porque eso no le corresponde al ser humano. Por eso que tengamos cuidado con lo que hablamos. Diga conmigo: mis palabras deben de agradar a Dios. Por eso tengamos cuidado con lo que hablamos. Mire, hablar negativamente. Otra referencia bíblica, capítulo 14 del libro de Números, por cierto. Cuando usted lee el capítulo 14, le sugiero que lo lea en casita cuando tenga tiempo, para que vea el peligro de hablar algo por la opinión de otros, no porque a nosotros nos consta. Y que lamentablemente va en contra de lo que Dios desea que hagamos. Por eso, mire, nuestro hablar debe de ser un vocabulario de fe, optimismo, seguridad. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere que nosotros le creamos a Él, aún por encima de lo que estamos viendo. Cuando lee el capítulo 4 del libro de Romanos, la Biblia dice que fe es llamar las cosas que no son como si, o sea, hablar las cosas que no son como si afuera. Eso es fe. A través del profeta Joel, en el capítulo 3, el Señor nos dice: diga el débil, o sea, cuando dice la palabra diga, o sea, hable el débil. O sea que por encima de lo que está sintiendo, habla fe, habla promesa de Dios. No tengas temor de hablar lo que Dios a través de la palabra dice, aun cuando la gente no lo entienda. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios y dice: para los que se pierden esto es locura, pero para aquellos que hemos recibido a Cristo, esto nos conduce a la bendición de Dios, a las promesas de Dios. Habla fe, habla esperanza, habla vida, profetiza sobre tu casa, sobre tus hijos, palabras de vida. De regreso al capítulo 14 del libro de Números. Cuando
Usted ve todo lo que el Señor se queja de la actitud del pueblo por lo que habla. Pero el versículo 28, si me puedes ayudar, Números 14 a 28, tiene que ser el versículo 28. El Señor llama a Moisés y le dice: dile a este pueblo, dile a este pueblo, vivo yo, dice Jehová, que según que habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ellos. Le pregunto, ¿será que vale la pena saber cómo hablar? Así como han hablado, si hablaron muerte, muerte recibieron. Pero si hablaron vida, vida recibieron. Por eso Josué y Caleb, que hablaron diferente, tuvieron un resultado diferente. Familia Peña de Oreb, hablemos diferente como habla el mundo. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no hablen como habla la gente de este mundo. Cambien la forma de hablar, dice, por medio del conocimiento que la palabra nos da. Y la palabra nos instruye, nos dice que vamos a hablar vida cuando otros hablan de muerte. Que vamos a hablar de oportunidades cuando otros hablan de tragedia. Que vamos a hablar de avance cuando otros hablan de derrota. Porque en Dios siempre habrá algo nuevo por conquistar. ¿Alguien puede creer eso conmigo? Número 3. Dérselo fuerte al Señor. Número 3. Esto es más delicado aún. Si quiere usted tener un año 2025 brillante, número 1, le dije que guarde su corazón, ¿verdad? Y que Dios sea lo primero. Número 1, que Dios sea lo primero en todo. Número 2, guarde su corazón. Número 3, le dije que cuide sus palabras. Número 4, tenga cuidado con lo que mira. Verso 25 de este capítulo 4 de Proverbios. ¿Qué dice la Escritura? Proverbios 4:25. La Escritura nos instruye y nos dice: tus ojos miren lo recto. O sea que nuestros ojos tienen que estar puestos en las prioridades, en lo que tenemos por delante. Usted no puede concentrarse a hacer lo que otros están haciendo por encima de sus proyectos personales. Cuide lo que está mirando. Hay personas que se mueven de ciudad a otra por lo que alguien les incitó que hicieran, porque allá les iba a ir mejor. Otros cambiaron de un empleo a otro porque alguien los convenció que ahí le iba a ir mejor. Y yo en lo personal creo que no es el lugar que determina si te va a ir bien o te va a ir mal. Es lo que llevas por dentro. Capítulo 13 y capítulo 14 del libro de Génesis, la Biblia claramente dice, cuando Abraham se separó de Lot, Abraham le dijo a Lot: escoge tú. Si tú te vas al este, yo me voy al oeste. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Abraham no eligió dónde él quería irse. Dio la oportunidad a Lot que escogiera él. Por una razón: porque Abraham portaba una palabra dada por Dios que le iba a ir bien en la vida. Cuando tú sabes que la bendición no depende de un lugar, sino del Dios que te apartó, del Dios que te llamó, del Dios que te ha bendecido, del Dios que te ha fortalecido, del Dios al cual tú has creído, tú puedes ir, como dice el capítulo 35 del libro de Isaías, al desierto mismo, y en el desierto vas a florecer, porque no depende de la circunstancia, sino del Dios que está por encima de la circunstancia. Por eso el año 2025, aun cuando va a ser un año complicado económicamente, aun cuando va a ser un año complicado políticamente, aun cuando va a ser un año complicado en muchas áreas, usted tiene que saber que mi Dios está por encima de la circunstancia, que Dios está por encima de la política, que Dios está por encima de la economía, que Dios está por encima de todo, y mi Dios ha prometido estar conmigo todos los días, proveerme en la necesidad, guardarme en el peligro. Me gusta mucho lo que dice Job capítulo 5, verso 23, si mal no recuerdo la cita. La Escritura dice: en medio del hambre y de la destrucción te reirás.
O sea que a los hombres y a las mujeres que han puesto su confianza en Dios les va a ir bien independientemente del escenario que estemos viviendo terrenalmente. Porque al final del día nuestra morada no es la tierra, sino la patria celestial. Y Jesús claramente dijo, en este mundo van a haber aflicciones, pero confiad, confiad, confiad. Esa es la promesa del Señor y el llamado para la iglesia. Cuide lo que mire. La televisión no va a fortalecer su fe. Todos esos videos de YouTube que suelen hablar por ahí, no precisamente va a fortalecer su fe. Cuide lo que mire. ¿Qué es lo que yo debo de enfocarme a ver más? Lo que Dios a través de su palabra me enseña y me dice. Todos tenemos la bendición de poder invertir los primeros minutos del día viendo a Dios hablarnos a través de la palabra. Cuide lo que mire. Todos tenemos dispositivos electrónicos que de pronto aparecen cosas que no convienen ver, pero que sí estimulan el alma, pero que sí atraen como imán a la vista. Y a cualquiera le despierta la curiosidad de ver. Como nadie nos está viendo, nos podemos reír y no pasa nada. Dios sabe que yo no lo estuve buscando, me apareció allí, pero cuide lo que vea. Porque el Dios que ve en público también ve en secreto. Por eso cuide lo que mire. ¿Qué dice el verso 25? Que tus ojos estén puestos en lo que tienes por delante. Y lo que yo tengo por delante es mi mirada en la patria celestial. Y todo lo que me contamina, yo debo de apartarme de ello. Y debo de esforzarme por vivir una vida agradable a Dios en santidad. Por eso es que este año 2025 sea un año diferente a los años anteriores. Tenga cuidado con lo que mira. Los ojos son la ventana del alma. Vea lo que pasa con Pedro. Cuando Pedro escucha a Jesús hablarle desde la tempestad, le dije, ¿eres tú, Jesús? Le dije, sí. ¿Puedo ir donde tú estás? Sí, le dice Jesús. ¿Y qué pasó con Pedro? Se salió de la barca y empezó ¿a qué? A caminar. Pero dice la escritura que mientras él apartó la mirada de Jesús y la puso en el viento, ¿qué pasó con Pedro? O sea que él apartó la mirada de la promesa y la puso en la realidad. La puso en la circunstancia. Que este año 2025 nuestra mirada no esté puesta en la realidad, en lo que está sucediendo alrededor. Es cierto, yo no lo puedo negar. Es una realidad, es el hecho verídico de algo. Pero la promesa es que Dios me va a guardar en la misma realidad. La promesa es que Dios me va a proveer en esa necesidad. La promesa es que Dios me va a sacar adelante aún en medio de esas circunstancias. La promesa es que Él va a caminar conmigo todos los días de la vida. La promesa es que Él me dijo, aquí no te dejaré ni te desampararé. La promesa es que Él estará contigo. Oh, esa promesa no te la dio ningún líder político, te la dio el Almighty God, el Dios Todopoderoso. Por eso debes de alegrarte, porque si tu mirada está puesta en Él, te va a ir bien. Número 5, tenga cuidado con los lugares que visita. Tenga cuidado con los lugares que visita. No todo lugar que visitamos conviene. ¿Qué dice el versículo 26 y versículo 27 de este libro de Proverbios? Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean. Tenga cuidado hacia dónde se está dirigiendo, los lugares que visita. Y luego el Señor le dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y también le dijo, no te apartes ni a diestra, o sea, ni a la izquierda ni a la derecha. O sea que tienes que caminar recto. Tienes que caminar hacia la meta. Tus proyectos personales, tus proyectos de familia, debe de ser la prioridad. Y quiero terminar con un consejo que a través del profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, el Señor nos dice algo importantísimo acá. Pero para recapitular lo que hemos hablado esta mañana, si usted quiere tener éxito o tener un año 2025 brillante, número 1,
ponga a Dios primero sobre todas las cosas. Número 2, guarde su corazón. Número 3, tenga cuidado con lo que habla. No participe de esos comentarios pesimistas, negativos. Recuerde que el pesimista es profeta de sus propias desgracias. No hable derrota, hable fe, profetice vida. Número 4, usted y yo debemos de tener cuidado con lo que vemos. Y número 5, con los lugares que estamos visitando. Tenga mucho cuidado con ello. Si usted pone en práctica sus principios, le va a ir bien. El Señor en el capítulo 2 del libro de Jeremías, en los primeros 2 versículos, el Señor dice, sobre todo el versículo 2: anda y clama a los oídos de Jerusalén y diles, así ha dicho Jehová, me he acordado de ti. Hermano mío, Dios te manda a decir este día: yo me he estado acordando de ti. Él ha visto tus luchas, Él ha visto tus preocupaciones, Él ha visto esas cosas que no le dices a nadie, esas cosas que te preocupan. El Señor dice: yo las he visto, me he acordado de ti. Tú no estás distante de la mirada de Dios. Pueda que usted y yo no figuremos en el plan de la empresa, pueda que usted y yo no figuremos en el plan del hacer político, puede que usted y yo no figuremos en el plan de otras personas, pero usted está en el plan de Dios y el plan de Dios es perfecto. Oh, alguien tiene que alegrarse por eso. Me he acordado de ti. El Señor ve nuestro accionar, de tu fidelidad. Entonces, séale fiel a Dios. Que este año 2025, que yo debo tener claro tantas cosas, pero nada tan claro como el hecho de saber que Dios está conmigo. Nada debe estar tan claro en mi vida como esa verdad, que Dios está pensando en mí, que Dios se ha acordado de mí, que yo estoy en la mirada de Dios. Y número 2, yo tengo que serle fiel a Dios, porque el Señor ve mi integridad. He visto, dice, tu fidelidad, he visto tu compromiso. Entonces, 3 cosas que yo debo tener claro es: número 1, entender y saber que Dios está conmigo. Número 2, de serle fiel a Dios. Y número 3, de asumir una cuota de compromiso en lo que hago. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros hacemos esto, vea lo que va a pasar. Y quiero que estemos sobre nuestros pies ya. Nuestros hijos, los que tenemos hijos, aprenden más con lo que ven que con lo que oyen. ¿Cuántas personas conozco yo que estuvieron en la iglesia? Y no quiero entrar en esas cosas de los motivos y razones, porque solo ellos y Dios sabrán. Pero tristemente tomaron la equivocada decisión. No puedo decir la decisión solamente, fue equivocada, por cierto. Tomaron la equivocada decisión de apartarse de la iglesia, por la razón que haya sido. Pero fue una decisión equivocada, porque después de que el tiempo pasó, los muchachos crecieron. Y hoy, esta generación no quiere ver nada con Dios. Y yo le pregunto: ¿será que a una persona le va a ir bien, le va a ir mejor con Dios o sin Dios en la vida? Por eso, papás que estamos acá, para usted y para mí esto demanda una cuota de compromiso, de involucrarnos en el servir en un área u otra, para que nuestros hijos puedan ver la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Y Él va a recompensarte, Él te va a bendecir, Él va a proveerte más de lo que tú quizás tienes en mente, y tus hijos van a ser testigos de cuán fiel es Dios por causa de involucrarte en el servicio. Entonces, pero el final es lo más interesante, que a nuestros hijos les va a ir bien en la vida. A diferencia de aquellos que se apartan por la razón que sea, igual el tiempo pasó, igual nosotros nos vamos a envejecer. La pregunta obligada es: ¿cuál va a ser el futuro de nuestros hijos? Oseas 4:6, la escritura dice: tú te apartas de mí y yo me olvido de tus hijos. Y eso es triste. Pero hay una promesa maravillosa, el Salmo 112. Aquellos hombres y aquellas mujeres que hacen de su vida
un deleite de servirle al Señor, que en su palabra, que en su servicio, que en el servirle al Señor se deleitan en gran manera, dice, sus hijos serán poderosos en la tierra. ¿Te das cuenta de la diferencia? Dice, ellos van a convertirse en una descendencia o una generación poderosa, bendecida, donde bienes y riquezas van a haber en su casa, mientras aquellos han sido olvidados por Dios. Esa es la gran diferencia. Por eso vale la pena involucrarnos en servirle al Señor. Que este año 2025 sea un año que nos involucremos en servirle al Señor. Hay muchas áreas en las cuales usted puede servir al Señor. Número 1, orando por los necesitados. Número 2, apoyando la obra misionera con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Que este año 2025 pongamos en práctica principios bíblicos que quizás no siempre lo hemos aplicado. Por ejemplo, el principio de las primicias. O sea, vivamos por principios bíblicos. No tanto por dogmas o sugerencias de hombre. No, por lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia nos dice que debemos de orar los unos por los otros, ¿sí o no? Y la Biblia también nos dice que debemos de ser generosos con lo que el Señor nos da. Entonces vivamos la vida por principio. Número 3, ¿en qué más yo puedo involucrarme? Sirviendo. Mire, hermano, es que hay tantas necesidades en la obra del Señor. Por eso decía, a través de nuestras aportaciones, a través de las oraciones, pero también involucrándonos físicamente en algún área donde hay necesidad de servir. Tanto departamento que la iglesia tiene, que este año 2025 sea un año que marque la diferencia y que usted diga, no me voy a quedar con la intención, voy a retomar lo que un día hice o me voy a involucrar en lo que nunca me he atrevido, pero yo sé de que me va a ir bien porque a Dios le agrada que nosotros le sirvamos a Él. Termino con esto. 3 cosas importantes. Busque a Dios sobre todas las cosas. Capacítese para el futuro, aun cuando este sea incierto. No podemos pretender resolver los problemas con el conocimiento que hasta ahora tenemos cuando vivimos en un mundo que cambia más rápido que la velocidad de la luz. No podemos pretender que haciendo lo mismo de siempre tendremos los mismos resultados. No, debemos de actualizarnos. Nadie es demasiado mayor para decir yo ya eso fue mi tiempo. El Salmo 92, verso 14, 12 y 14 en adelante me dice que aún en la vejez podemos. Tienes mucho que dar, tienes nietos por crecer y necesitas estar al compás de lo que está pasando en el mundo para que podamos hablar los mismos temas con las generaciones actuales. Documéntate, capacítate, no te quedes donde estás. Investiga, lee, busca libros que te ayuden a desarrollarte aún en la edad o el momento que estás viviendo, porque vivimos en un mundo de cambios. Y créame, si usted ha experimentado cambios terribles en estos últimos 5 años, prepárese para lo que viene. Prepárese para lo que viene. Y por eso que creo que no podemos pretender resolver los problemas actuales con el conocimiento del pasado. Necesitamos documentarnos. Y lo más importante, sírvale a Dios. Porque a quienes le sirven a Dios, siempre les va a ir bien en la vida. Dice la parábola del hijo pródigo. Los servidores que están en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Los que se apartan terminan en problemas, pero los que se mantienen en la casa del Padre, los que le sirven al Padre, aquellos que se involucran en el servicio, a eso le va a ir bien en la vida. Por eso esta mañana quiero que le rinda el mejor de sus aplausos al Señor.